Números capítulo 13, versículo 27, hermano. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos ahí los hijos de Anac. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseémosla. ¿Qué más podremos que ella? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les aparecíamos a ellos. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias por su palabra una vez más en este día. Que sigue siendo su palabra, Dios mío, que toca los corazones de cada uno de sus hijos, sus hijas, la vida de uno, eterno Padre, para traer esa valentía, para traer esa transformación y para asegurar aún nuestra salvación en Jesucristo, bendito Padre. En esta mañana le rogamos, eterno Dios, que siga ministrándonos a cada uno de nosotros individualmente, bendito Padre. Y que por medio de su palabra en esta hora, bendito Dios Todopoderoso, siga trayendo los cambios, cuáles son menesteres en nuestras vidas, bendito Padre. Le damos gracias porque es cierto, su palabra tiene poder. Poder para transformar, Dios mío. Poder para liberar, bendito Dios. Y le ruego que toque nuestros corazones, bendito Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo. Que haya esa paz, que haya ese gozo, que haya esa alegría, ese ánimo, bendito Padre Celestial, que solamente su palabra nos puede dar, aún en tiempos de dificultades en nuestras vidas, bendito Padre. Gracias le damos que en usted podemos descansar, bendito Padre. Le damos gracias por el Espíritu Santo, que nos muestra por medio de su palabra, Dios mío, en ese camino en cual tú nos estás puesto, Dios mío, para seguirle allí. En esta mañana rogándole, bendito Dios, que de cierto toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y háganos comprender aquello lo cual usted nos habla en esta hora por medio de su palabra. Y esto se lo pedimos en Cristo Jesús. Y por eso declaramos una vez más que de cierto, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le han titulado este mensaje, hermanos: ¿a quién habéis creído? Y muchas veces las decisiones que hacemos en la vida, hermanos, son por consejos que se nos dan y aún libros que leemos y palabras que escuchamos, hermano. Y muchas veces nos basamos en lo que hacemos, hermano, por lo que recibimos en nuestras vidas. De cierto, en muchas ocasiones es bueno lo que hemos recibido, pero hay ocasiones donde recibimos palabras que verdaderamente no eran de buen provecho para nuestras vidas, hermano. Y cuando seguimos esas palabras, pues nos metemos en problemas y encontramos dificultades en nuestras vidas. No porque Dios aún no pueda ayudarnos, hermano, sino porque nosotros mismos hemos decidido tomar una cierta dirección en nuestras vidas. Y esa dirección, aún si no está al conforme de la voluntad de Dios, hermano, nos va a llevar por dolor de corazón, con dolor de vida y aún problemas en nuestras vidas, hermano. Esta historia ya la conocemos y la debemos de conocer muy bien, hermano. Una historia que aún, hermano, nos enseña a nosotros qué es lo que puede acontecer en nuestras vidas cuando verdaderamente no le creemos al que nos ha hablado, al que nos ha dado la salvación, a Jesucristo, hermano.
De cierto sabemos que nuestras bendiciones y logros son el resultado de que nosotros confiamos en el Señor Jesucristo y confiamos en su palabra, hermano. Las bendiciones que uno ha recibido, la respuesta a oraciones que uno ha recibido es porque le ponemos atención a la palabra de Dios y sabemos que Dios es fiel para responder a cada uno de nosotros, hermano. Aún igual, en esta escritura, hermano, que acabamos de leer, creemos y sabemos, hermano, que Dios nunca se equivoca en lo que Él quiere que sus hijos hagan con sus vidas propias, hermano. Y de cierto las promesas de Dios siempre se cumplirán porque su palabra es fiel. Dios a nosotros no nos miente, hermano. Usted y yo nos mentimos a uno al otro. La gente se miente uno al otro, hermano. Nosotros estamos impuestos a echar mentiras. Y luego le dijimos que era nomás hay algo pequeño, pero delante de los ojos de Dios es una mentira, hermano. Aún 12 hombres fueron enviados a reconocer la tierra, hermano, que Dios le había prometido a su pueblo. No, entiéndale, estos 12 varones eran líderes, cada uno de ellos, de las tribus de donde los sacaron, hermano. Óigale bien, líderes. Un líder te puede llevar en el camino que debe de seguir o te puede llevar en el mal camino, hermano. Un líder te puede hacer, hermano, que confíes en Dios o que pienses que la vida, en todo se vale en la vida, hermano. Pecado y todo. Todo depende, hermano. El corazón y el pensamiento también de los líderes, hermano. Y de cierto, estos 12 hombres, siendo líderes, hermano, no verdaderamente creían en Dios. No, póngase a pensar. Esta multitud de gente, ¿ok? Había salido de Egipto. Más de 1 millón de almas, hermano. Salieron de Egipto. Vieron todas las plagas que Dios trajo sobre los egipcios, hermano. Y ni así pudieron tener fe en Dios. Estos 10 varones, que todas las cosas son posibles con Dios, hermano. Póngase a pensar, vieron con sus propios ojos, oyeron con sus propios oídos, fueron testigos, hermanos, de estas plagas que Dios trajo sobre los egipcios. Y ahora se encuentran al punto que ya están para entrar a la tierra prometida, que Dios les había prometido, que fluye con leche y miel. Y van a investigarla, se la pasan 40 días, hermano, regresan para atrás. Y regresan para atrás con un reporte muy desagradable, hermano. Regresaron reconociendo las bendiciones de la tierra, hermano. Eso sí lo pudieron ver. Muchas veces lo que vemos con los ojos, digo, qué bueno, ¿verdad? Pero el corazón tiene diferente opinión, hermano. Porque comenzamos a pensarle. ¿Será, no será? ¿Se podrá, no podrá? Y comenzamos, hermano, a dudar. ¿Será posible o no será posible? Pero lo triste es que 10 de ellos, hermano, se negaron a creer lo que Dios había prometido. ¿Verdaderamente nosotros creemos la palabra de Dios, hermano? Póngase a pensar, ¿ok? Multitud de gente va a la iglesia, hermano. En los domingos, vamos a decir, por ejemplo. A las iglesias cristianas va la multitud de gente. ¿Y cuánto de esa multitud de gente que va a la iglesia, hermano, a oír la palabra de Dios, verdaderamente cree usted que cree en la palabra de Dios? Nomás porque están sentados en una iglesia no quiere dar a entender que creen en la palabra de Dios. A mí estos 10 varones que negaron, hermano, lo que Dios les había dicho. Estuvieron ahí presentes. Yo creo que en el tiempo de las plagas que Dios trajo sobre los egipcios, hermano.
¿Qué pasó? ¿Vieron los milagros que Dios hacía en el desierto cuando los llevaba a la tierra prometida? ¿Qué pasó con ellos, hermano? Dándoles agua donde no había agua, hermano, sacando agua de la roca, hermano. Dándoles la mana, dándoles, hermano, aún carne para comer. Y ni así, estos 10 varones tuvieron la capacidad o la fe, el valor para creer lo que Dios había prometido, hermano. Así, lamentablemente, está también la iglesia de Jesucristo, hermano, en estos días. No todos creen. Sí, recitamos las escrituras. No me malentienda y no me burlo de nada. Pero la verdad es la verdad, hermano. Recitamos las escrituras, dijimos esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero verdaderamente cuando se llega al punto que la tienes que poner, hermano, a trabajar en tu vida, ahí es donde nos detenemos y le ponemos los frenos. Dijimos, no, porque ¿qué si Dios no cumple? Y hasta ahí llegamos, hermano. El miedo, la duda, la incredulidad, la murmuración y las quejas fueron lo que impidieron que los israelitas, hermanos, recibieran las promesas habladas en sus vidas. Porque estos 10 varones, vamos a pensar el impacto que tiene una bolita con una multitud. Estos 10 varones convencieron a esa multitud de gente, más de 1 millón de gente la convencieron que no era bueno entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los gigantes nos van a tragar. ¿Y qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar de nuestros hijos? ¿Nuestras hijas? ¿Qué va a pasar de ellos? Se les olvidó de Dios, hermano. ¿Cuántas veces a nosotros cuando nos encontramos en situaciones de nuestras vidas se nos olvida Dios, hermano? Se nos olvida que existe un Dios fuerte y poderoso para ayudarnos, hermano. ¿Cuántas ocasiones no nos ha acontecido eso a nosotros también, hermano? Que decíamos, ¿quién me va a ayudar? ¿Y a quién le puedo clamar? ¿Y a quién le puedo buscar? Sin saber que el que tiene la respuesta lo ignoramos ni le pensamos de él, hermano. De cierto, la Biblia nos dice que Dios es un Dios de su palabra, hermano. Y siempre será. Él no cambia ni lo que Él dice, Él lo cumplirá, hermano. Y de cierto podemos ver nuestras vidas propias, hermano, lo que Dios ha prometido en nuestra vida, lo que Dios ha cumplido en nuestra vida. Este número capítulo 23, versículo 19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios prometió, hermano, a su pueblo la tierra, y también mencionó que no todos los que habían salido de Egipto heredarían la tierra prometida, hermano. Porque cuando estos 12 varones regresaron para atrás, había nomás 2 que tenían la fe para decir, estos gigantes no son nada delante de nosotros, porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede levantarse contra uno? Había nomás 2 que tenían la fe para creer, hermano. ¿Cuántos habrá en las iglesias que verdaderamente tienen la fe para creer la palabra de Dios? Tienen la fe para tener esa paz en Dios, ese aguante, esa paciencia en Dios, hermano, y decir, yo esperaré hasta que Dios me libere, hasta que Dios me salve, hasta que Dios cumpla lo que tiene que cumplir en mi vida. En veces, en ocasiones nos ponemos todos ansiosos, hermano. Y usted sabe que la ansiedad pues no le va a ayudar. Porque te puede uno poner todo ansioso, pero eso no cambia la palabra de Dios. Eso no cambia quién Dios es, hermano. Entonces nosotros llegamos a comprender de esperar en Él. Y tener esa confianza que no importa cómo yo me sienta, yo tengo que esperar en Él. Y así como va aprendiendo uno, hermano,
teniendo confianza en el Todopoderoso. Así también es donde uno va viendo a quienes uno le va a creer, hermano. Uno tiene que creerle a Dios, hermano. Si uno no cree la palabra de Dios, entonces ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Si uno verdaderamente no puede esperar en la palabra de Dios, ¿qué está pasando con nuestras vidas, hermano? Números 14, versículo 22 nos dice que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. El versículo 23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la vera. Entonces estos 12 regresaron para atrás, 10 comenzaron a murmurar, a quejarse, decirle a la gente, no podemos entrar porque vamos a ser destruidos, nos van a tragar y bla, bla, bla. Comenzaron todo lo negativo, hermano. Y se levantan 2 varones y dicen, pues esto sí podemos nosotros. Vamos ahorita a poseer esta tierra y la vamos a poseer porque Dios está con nosotros. Pero los 10 siguieron murmurando y quejándose, que hasta un hermano conmovieron el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios comienza a chillar, comienza a llorar, comienza a decir, hermano, tenga cuidado lo que uno diga con su boca, hermano. Porque la misma lengua de uno los amarra, la misma lengua de uno los maldice, hermano. Créalo o no créalo, pero usted lo verá en su vida, que cuando uno aprende a amarrar la lengua, hermano, y tener cuidado las palabras que salen de nuestra boca, hermano, esas mismas palabras son las que nos vienen a espantar después, hermano. ¿Por qué? Porque hay poder en la lengua. Hay vida como hay muerte en la lengua de uno, hermano. De cierto, ¿podría ser esta la misma actitud que ha impedido, hermano, que algunos cristianos reciban las bendiciones de Dios para sus vidas o no las reciban, hermano? Uno tiene que pensarle, hermano. Se sienta a meditar, analizar su vida y ser sincero y decirle, Dios mío, muéstrame mi vida. ¿Qué verdaderamente es verdad en mí? ¿Qué verdaderamente es falso en mi vida? ¿Me estoy engañando yo mismo o qué? Hablando bien bonito, pero verdaderamente no creo nada. Uno tiene que reflexionar, hermano. Y la palabra de Dios nos muestra nuestras vidas personales, hermano. Aún de cierto podemos decir que esta es además una historia de un pueblo rebelde. Pues póngale atención, porque como este pueblo era rebelde, somos nosotros rebeldes también. Lo pone a uno a pensar, hermano, a ver qué. ¿Es cierto que no nos hemos quejado nosotros, hermano? ¿Que no hemos murmurado nosotros? ¿Que no hemos criticado y incluso hacemos acusaciones, pero al fin solo nos queda nada más que miseria en nuestra vida porque no creemos la palabra de Dios, hermano, o porque oímos palabras que no debíamos de haber aceptado en nuestra vida, que nos han tumbado para abajo, hermano, en vez de levantarnos para arriba, hermano. Usted y yo decidimos lo que entra en nuestra vida. Usted y yo decidimos, hermano, lo que vamos a aceptar y lo que no vamos a aceptar en nuestra vida. Y de cierto, estas personas que se rebelaron contra Dios en presencia de Moisés y Aarón, hermano, murieron en el desierto porque no confiaron en el Señor. Toda la noche se la pasaron llorando, hermano. Imagínense. Y se levantó la ira de Dios contra su pueblo, hermano. Y Dios estaba por destruirlos a todos, hermano, y comenzar de nuevo. Pero si no fuera hecho por Moisés, que hermano, que intercedió por esta gente, y Aarón, hermano, de cierto, Dios hubiera acabado con este pueblo. Qué bueno por aquellos que interceden por uno, hermano, que le piden a Dios, ten misericordia de este pueblo, que en ocasiones no quiere entender lo que tú le dices.
que se vuelven en rebeldes, ten misericordia, darles otra oportunidad. Y de cierto, Dios es el Dios de segundas oportunidades, hermano. Pero estos 10 varones, hermanos, de los 12 hombres enviados a la tierra prometida, estos 10 varones murieron. Ahí en ese momento, en ese día, hermano, ahí se les acabó la vida. Imagínense si Dios todavía tratara con su pueblo así hoy, hermano. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos vivos en este día? Póngase a pensar. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos vivos en este día si Dios tratara con nosotros como trató con esos 10 varones, hermano? Que se levantaron, desanimaron su pueblo, hablaron nada más que dudas y incredulidades. Y Dios acabó con ellos, de ahí les dio una plaga y ahí quedaron muertos los 10. Pero ¿qué dijo la gente? Pero yo le digo, ten cuidado lo que uno diga con su boca, hermano. Aún estos 10 varones comenzaron a decir y decían puras cosas negativas que aún lo más que repiten en las palabras, hermano, especialmente si son negativas, lo más que la persona va a creer estas palabras de mentira. No sabía. Yo sé que usted sabía eso o no lo sabía. Lo más que usted escucha una mentira, lo más que usted va a creer esa mentira. Y si no me lo cree, póngalo en práctica. Que alguien le eche mentira y a ver si uno comienza a creer la mentira. Pues estos 10 varones echaron mentiras, hermanos, diciendo, pues nosotros somos nomás como aún chapulines, langostas delante de estos gigantes, y pues ¿qué podemos nosotros contra ellos? Se les olvidó el poder de Dios para liberarlos. Y la mayoría del tiempo, todas las guerras que el pueblo de Dios peleó, era por la gracia de Dios, que Dios les daba la victoria, hermano, que Dios interfería, hermano, y les daba el poder, lo que necesitaban para que ganaran, hermano. Y ni así podían creer, hermano. No podían creer. Entonces, la gente, hermano, dijo unas palabras. En esa misma noche que estaban todos de llanto, que parece que era el fin del mundo, hermano, y se habían acabado sus vidas. Y la gente, ¿qué dijo la gente? La gente dijo, hubiera hecho mejor nosotros ver quedarnos en Egipto y ver muerte en Egipto que venir a morir aquí. Pues es cierto, hermano. Póngale atención lo que uno dice con su boca. Porque si Dios te lo toma, si Dios toma tu palabra, eso es lo que va a pasar en tu vida, hermano. Pues ¿qué fue lo que pasó? Pues el Todopoderoso dijo, sí. Bueno, no dijo así, ¿verdad? Pero yo digo así, ¿ok? Pero, ¿qué dijo Dios, hermano? Dijo, bueno, todos estos que están murmurando, que era de 20 años para abajo o para arriba, y que han murmurado, no entrarán a la tierra prometida. Morirán en el desierto. Tomó las propias palabras de la gente y con esas mismas palabras ellos mismos se condenaron, hermano. Pero de cierto, después de que todo esto aconteció, como que tuvieron un cambio de corazón. Pero ¿sabe usted que cuando Dios pronuncia su palabra, no hay cambios, no hay I'm sorry, no hay sapis, hermano? Nada de eso. Lo que Dios dice, esto es lo que se va a hacer, y si no se hizo eso, entonces nada se va a hacer, hermano. La gente después estaba arrepentida, hermano. Estaban bien arrepentidos diciendo, ahora sí vamos a tomarle y vamos a poseerle. Rebelde la gente, hermano. Rebelde. Después de que les dijeron, no, caminarás por el desierto 40 años hasta que esta generación se acabe. Pero ellos que pensaban que Dios iba a tener un cambio de mente. Óigale, piénsele bien, hermano. Y le ayuda en su relación con Jesucristo.
Esta gente pensaba que Dios iba a tener cambio de mente y que iba a decir, I'm sorry, está bueno, yo no les voy a dar otra oportunidad. No, hermano. No hubo otra oportunidad. Porque ellos mismos desearon lo que desearon y Dios los complació en eso. Les digo, ¿eres de lo que quieres? ¿Quieres morir? Está bueno, vas a morir. Y murieron en el desierto. Nadie en quien los rescatara. Los que aún pensaban que se iban a tragar los gigantes, los hijos de ellos, esos fueron los que entraron a la tierra prometida, hermana. Desierto, viendo los gigantes, pues ¿quién no se va a asustar, verdad? Y vieron esos gigantes y dijeron, pues ¿qué podemos nosotros contra ellos? Pero ¿sabe qué? Muchas veces tiene mucho que ver con la fe en uno, hermano. No eso que dijimos, yo tengo fe. No, eso no. Es la fe de uno. La fe que dice, yo voy a caminar y yo voy a recibir o yo voy a hacer lo que Dios quiere que sea, que se cumpla, porque yo sé que Él está conmigo. Tome por ejemplo a David, hermano. Cuando David aún entraba el gigante Goliat, hermano, amenazando al pueblo de Dios por 40 días, hermano. Y todos los soldados, todo el ejército de Saúl, hermano, todos estaban escondidos detrás de las piedras, todos miedosos, atemorizados, hermano, pensando, pues nadie puede con este gigante. Y viene un pequeño, hermano, un joven chico, y escucha. Pero entiéndale, hermano, la fe de David estaba basada en lo que él creía y sabía que Dios podía hacer en su vida, hermano. Y esa fe que tenía no era porque leyó libros, hermano, para darle ánimo a su vida, sino que era la relación que tenía con Dios, hermano. Óigale bien. Era la relación, lo que David pensaba que quién era Dios en su vida, hermano. Y lo que Dios le había ayudado a cumplir cuando andaba cuidando ovejas, hermano, de su papá. Que se mató un león y mató un oso, hermano. Y él dijo, pues aquel gigantito es como uno de ellos. ¿Quién es ese? La ira de Dios se levantó dentro de él, hermano. Ese es fe, hermano. Ese se va más allá de decir, yo tengo fe. Ese es allá poniendo en práctica lo que uno sabe que Dios es y que uno cree en lo que Dios dice, hermano. Y de cierto, el gigante era de que 9 pies de altura o más. Y David, que era a lo mejor 3, 4 pies de altura, hermano. Pequeño. Y se lo tumbó. Y se lo tumbó porque Dios estaba con él. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, hermano. Que no importa lo que esté aconteciendo en mi vida, qué tanto dolor esté pasando en mi vida, qué aflicciones esté pasando en mi vida, qué tribulaciones se lleven a cabo en mi vida, que uno tenga esa fe de decir, entre todas estas cosas, Dios está conmigo y no me dejará. Porque de cierto Dios lo ha prometido, de no abandonarnos, hermanos, de siempre estar con nosotros hasta el fin. Pero aún al fin, nosotros hacemos la decisión. ¿Qué es lo que yo voy a creer de Dios para mi vida? ¿Creo yo verdaderamente que lo que se levante contra mí, Dios me va a ayudar? ¿Creo yo que lo que está aconteciendo ahorita, Dios me puede rescatar? Uno tiene que creer la palabra de Dios, hermano. Porque aún es más fácil en ocasiones creer una mentira que es creer la verdad. Porque muchas veces cada uno de nosotros buscamos algo que le pueda dar una respuesta pronto, ¿verdad? Y no queremos esperar. Queremos ahorita que se lleve a cabo. Pero aún, hermano, no seamos como estos 10 varones, hermano, que estaban llenos de duda y de incredulidad.
que cuando regresaron para atrás, sí trajeron del fruto de la tierra, hermano. Oh, sí vinieron ahí con la vara, yo no. Y aquí están las granadas, y aquí están las uvas, y aquí está todo lo que crece en esta tierra. Viendo todas estas cosas, ni así podían creer lo que Dios les había dicho. Dios mismo les dijo: yo te voy a dar esa tierra donde fluye leche y miel, para que tú la posees. Pero aún sería, hermano, que a lo mejor estos varones, hermanos, son como nosotros en ocasiones, los cristianos, que queremos que Dios haga todo y nosotros no queremos hacer nada. Que pensamos que nomás porque, hey, que Dios se va a mover y que si le tenemos el dedo, que Dios va a brincar, hermano. No, hermano. Nosotros tenemos nuestra parte que hacer también en todas las cosas. Usted quiere victoria, usted tiene que vivir esa vida de victoria. Usted quiere que Dios le toque con la paz, pues usted tiene que buscar la paz, hermano. Pedirle a Dios cómo yo puedo recibir esa paz en mi vida, cómo yo puedo tener esa confianza en ti, cómo yo puedo superar todo esto, lo que se levanta contra mí. Porque de cierto, si no creemos la palabra de Dios, bueno, pues ¿qué le puedo decir? Lo estamos engañando a uno mismo. Porque la palabra tiene poder. Y para esta edad de cada uno de nosotros que ya tenemos tiempo en el evangelio, hermano, en el cristianismo, yo creo que ya debemos de ser un poquito más fuertes. ¿No cree usted? Pero lamentablemente, hermano, ¿cómo estamos delante de Dios? De cierto podemos ser convencidos, hermano, de una mentira. Pero al fin, ¿quién es el que va a perder? ¿El que lo convenció o el que lo oyó? Pues yo le digo el que los dos. El que le dijo la mentira y el que recibió la mentira, bueno, los dos van a perder. Y esto fue lo que pasó con esta gente. Los 10 varones que trajeron la mentira y la multitud de gente que de más de 20 años de edad que creyeron la mentira, hermano, los dos perecieron, murieron. No entraron, no alcanzaron a ver, hermano, lo que Dios les había prometido. Y de cierto, muchas veces nosotros no alcanzaremos a ver lo que Dios ha prometido para nuestra vida o las bendiciones que Dios tiene para uno, hermano, si no creemos que Cristo tiene el poder para ayudarnos, hermano. De cierto, la Biblia afirma que el pueblo, aún la gente se puso a llorar, hermano. ¿Cuántas veces no hemos llorado nosotros, hermano? ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Usted cree que Dios se preocupa, se pone ansioso y comienza a tallarse las manos y estar ahí, ¿qué voy a hacer? Y le anda para arriba y para abajo, hermano. Nosotros haremos esas cosas, hermano, sin saber qué será la respuesta, el fin de este asunto, hermano, en nuestra vida. Pero Dios está sentado en su trono de gracia, hermano, ahí esperando que nosotros verdaderamente digamos: en ti yo confío. En ti yo esperaré. ¿Sí? Como le ha dicho, hermano, los milagros vienen en diferentes tiempos. En ocasiones llegan pronto, en ese mismo instante. En otras ocasiones se tardan un poquito. Y hay veces que se tardan un buen tiempo, hermano, para que Dios cumple. Pero al fin de todo, Dios cumple su promesa, hermano. Dios cumple lo que Él iba a hacer en nuestras vidas. Pero ¿qué hace eso para nosotros, hermano? Pues de cierto debe de fortalecernos, debe de darnos ese ánimo, debe de movernos, hermano, a saber que Dios es fiel a su palabra y que de cierto Él busca apoyarnos y darnos las victorias que uno necesita en su vida. Al fin de esta historia, hermano, muchos murieron. No espiritualmente. Bueno, a lo mejor espiritualmente también. Pero murieron físicamente, hermano. Y todo. ¿Usted cree que ese era el plan de Dios? ¿Usted cree que el plan de Dios era para quitar, que era mucha gente, hermano?
y que a lo mejor no iban a quedar en la tierra prometida. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que toda esa gente que estaba en Egipto, todo su pueblo iba a entrar a la tierra prometida, hermano. Pero aún la persona que decidió en no entrar, hermano, fue la que se volvió un incrédulo, un dudador, y no entró a la tierra prometida, hermano. Esos no eran los planes de Dios, que esta gente muriera. Pero ¿qué más opción le deja uno al Todopoderoso, hermano? Cuando uno verdaderamente no quiere creer. Si uno no cree la palabra de Dios, pues ¿qué espera recibir? Nada, hermano. Pero si uno le cree, al fin Dios va a hacer algo a su tiempo, hermano. ¿De cierto? Cuidado con lo que uno diga con su boca. Eso sí le digo. Y se lo digo una vez más, la tercera vez. Cuidado con lo que salga de la boca de uno, hermano, porque con la misma boca uno se libera, o uno se ata, o uno se maldice, hermano. Y muchas veces no le ponemos atención a lo que sale de nuestra boca, porque pensamos que son nomás palabras que estamos dejando ir, porque me tengo que deshogar. Mi pecho no es bodega, yo tengo que decir lo que siento. Tenga cuidado lo que diga cuando se siente así. Porque este pueblo dijo que era hecho mejor que hubiéramos morir, que no quedaba en Egipto y ahí hubiéramos morido, que venir a morir acá en el desierto. Y Dios los complació, hermano. Y Dios le dijo, bueno, quieres morir aquí, vas a morir en el desierto. Y murieron. Cuando se pasaron los 40 años, entonces ya todos los que habían murmurado, todos los que habían aún sido sentenciados por Dios a la muerte, hermano, murieron, y entonces los demás entraron. Pero ¿qué nos dice de nosotros, hermano? Hay algo muy importante que uno puede aprender de todo esto. Y muchas veces no le ponemos la atención, hermano. Y viene siendo el asunto, hermano, de cuánto verdaderamente creo yo la palabra de Dios. La leemos, pero la creemos. Oramos, pero creemos que vamos a recibir una respuesta. O al fin dijimos, bueno, ya oré, pero pues yo no sé si Dios va a contestar o no va a contestar, pues a lo mejor no me contesta, y comenzamos a dudar, hermano. No se mantiene uno con esa firmeza, hermano, de decir, yo le he orado al Todopoderoso y yo sé que a su tiempo Él me va a enviar una respuesta a mi vida, sea ahora, mañana o 5 años de hoy, pero Él me dará una respuesta, hermano. Pero muchas veces no estamos dispuestos a esperar 5 años, hermano. No estamos dispuestos a esperar más de un mes, más de un día, hermano. Y por eso será la razón que muchas veces no creemos la palabra de Dios y preferíamos oír otras palabras, hermano. Porque a quien tú le crees, hermano, es el que te va a convencer. Si tú le crees a Dios, si tú le crees a su palabra, Él es el que te va a convencer, hermano, que todo lo puedes en Cristo, quien te fortalece. Pero si uno no cree la palabra de Dios y cree otras cosas, hermano, entonces de cierto, eso es lo que va a llegar a la vida de cada uno de nosotros, hermano. Este pueblo podía haber entrado en menos de unos cuantos días a la tierra prometida, hermano. Pero se tardaron más de 40 años. Todo, ¿por qué? Por la incredulidad. Porque le creyeron a 10 hombres que eran líderes, les creyeron las mentiras que les dijeron. Estaban asustados, temorizados, llenos de dudas, llenos de incredulidad, diciendo no podemos. Y la gente dijo, pues si estos que son nuestros líderes dicen eso, tenemos que creerles, que nos están diciendo la verdad. Lamentablemente, cuando le debe de creer al que le dice la verdad, no le creen, porque se levantó a un Calab y José y le dijeron a la gente, nosotros sí podemos conquistar esta tierra, nosotros vámonos ahorita.
y la gente lo quería matar. A mí póngase a pensarlo, el que te dice la verdad lo quieres matar y el que te dice la mentira lo quieres salvar. ¿Cómo está esa cosa, hermano? ¿Cómo está el asunto ahí? Porque muchas veces no queremos la verdad, queremos la mentira, porque la mentira es más fácil creer que la verdad. La verdad cuesta. La verdad me cuesta, que yo tengo que esperar en Dios. La mentira corre como agua. Y no importa. Porque al fin uno mismo se engaña con la mentira. Piénsele, hermano. ¿Cómo fue este asunto de esta gente? De cierto, eso no era la voluntad de Dios. Pero de cierto, como diría uno, ¿verdad? Vulgarmente, Dios no va a perder sueño, hermano. Dios no va a perder sueño. Él no va a decir, ay, va a andar trenándose los dedos y, ay, ¿qué voy a hacer? No, hermano. Pues Él ya sabe lo que necesita que hacer con la gente. Él ya sabe lo que necesita que hacer con cada uno de nosotros, hermano. Y lo que acontece en nuestra vida, hermano, es porque Dios toma cuidado de cada uno de nosotros y también nos quiere mostrar que debemos tener fe en Él, debemos de creerle en su palabra, hermano, debemos de buscarle solamente de Él, porque Él es el único que tiene la respuesta para todo lo bueno, todo lo malo que se levanta contra uno, hermano. Y de cierto, no se olvide uno, hermano, que lo que viene en nuestras vidas, bueno, no, ¿cómo diría? No es porque Dios me odia, especialmente si es algo desagradable, hermano. No es porque Dios me odia, sino es porque lo que yo he pedido. Usted lo entiende, algún día lo va a entender. Que todo lo que viene en nuestra vida no es porque Dios nos odia, sino es lo que nosotros buscamos para nuestra vida. Y de cierto le puedo decir que uno no anda buscando tragedia en su vida, uno no anda buscando problemas para su vida, uno no anda buscando aflicciones para su vida, hermano. Pero las acciones de nuestras vidas, lo que oyemos con nuestros oídos, hermano, nos llevan a ese punto de nuestras vidas. Póngase de pie conmigo. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias, mi Señor Jesucristo. Usted siempre ha sido fiel con cada uno de nosotros. Si ha habido alguien que le ha fallado, hemos sido nosotros, eterno Dios. Si ha habido alguien que no ha escuchado su palabra o le ha prestado la atención a su palabra, hemos sido nosotros, bendito Dios. Porque desde el principio usted ha sido fiel, usted ha buscado guiarnos en el camino que debemos de seguir, usted nos ha dado su palabra, usted nos ha llamado, bendito Padre. Que sigamos en este camino, en esa vereda en cual usted nos ha plantado. Y si nosotros nos desviamos, eterno Padre, es porque hemos escuchado aquello o hemos buscado aquello que no es lo suyo, eterno Dios. Pero yo le ruego en esta mañana, Padre, que como su pueblo, bendito Dios Todopoderoso, usted nos ayude a tener esa fe, a tener esa confianza, que no importa lo que acontezca y siga aconteciendo en nuestras vidas, que podamos seguir creyendo que usted seguirá siendo el Dios de nuestra salvación, el que nos rescata, bendito Dios, de la boca del león. Y bendito Padre, que de cierto tengamos esa fe, que no sean palabras vanas, santo Dios, que proceden de nuestras bocas, Dios mío,
que dijimos, yo tengo fe, pero verdaderamente cuando se presenta la situación, Dios mío, dijimos, tengo fe, pero no creemos, Padre. Ayúdenos, Dios mío. Yo le ruego, mi Cristo, que las palabras que salen de nuestro corazón, Dios mío, sean palabras de fe. Esa fe verdadera, bendito Padre, que dijimos, Dios está conmigo. Y esto es lo que está aconteciendo en mi vida. Eso pasará también. Es temporáneo. Ayúdanos, eterno Padre, a siempre tener esa fe, siempre tener esa confianza y no ser engañados por aquellos que en ocasiones nos dirían, Dios ya no sana hoy en día, Dios ya no libera hoy en día, Dios no hace nada de esas cosas en este día, porque ese era nomás en el principio de la iglesia primitiva. Ayúdenos, Padre, a no creer las mentiras, porque usted sigue siendo el Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestra sanidad, de nuestra liberación y de nuestra restauración hasta este día, y lo seguirá siendo hasta el fin. Gracias le damos que hasta este día usted nos sigue amando y siendo paciente con cada uno de nosotros, para que lleguemos a ese punto que verdaderamente creemos su palabra para nuestras vidas. Aleluya. Bendíganos su pueblo, bendíganos sus hijos e hijas. Que de cierto el Espíritu Santo toque nuestro corazón, su palabra siga tocando nuestro corazón y fortaleciendo nuestras vidas en usted, eterno Dios. Y le damos gracias para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermano.